pero sí me gustaría poner el foco en la idea que tienen los fundadores de la República. Es decir, heredan mucho la tradición decimonónica del trágala Carlistón, traga la Constitución. Es decir, cuando un grupo político se hace con el poder, crea un sistema político que no es inclusivo, es exclusivo. Y ya se lo dijo Manuel Azaña precisamente a Gil Robles. Le dijo, su grupo ni es republicano ni lo va a ser. Es decir, cuando ellos hacen la Constitución del 31, que por cierto viene a raíz de unas elecciones a Cortes Constituyentes, esas Cortes Constituyentes se prorrogan con el tiempo, son elecciones por sufragio universal masculino. Es decir, las únicas elecciones realmente democráticas que tienen lugar en el seno de la Segunda República son las de noviembre de 1933, en las cuales por primera vez pueden votar las mujeres. Correcto. Y dan como resultado la victoria de la CEDA que, por y cierto, del Partido Radical. Ahí se pone de manifiesto lo que le está comentando, se pone de manifiesto la visión exclusiva y propia que tenían de la República. De hecho, lo primero que hace el gobierno de Azaña es diseñar, peregrinar, por así decir, la ley de defensa de la República que convertía aquel régimen en un régimen no dictatorial, pero sí con un marcado carácter autoritario, es decir, que pudiesen existir en el seno de la República los llamados presos gubernativos, que eran presos que no lo estaban por delitos comunes, sino por delitos de carácter político. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que hace el gobierno de Azaña es prohibir la publicación del ABC. Durante la Segunda República, y me corregiréis aquí cualquiera, hubo tantos días bajo estado de excepción o de alarma como días en plena normalidad. Correcto. Se aplicaba la censura de prensa. Entonces, quiero decir que ya desde el primer momento, cuando se crea un sistema político en el que se excluye a la mitad de la nación, ya lo decía Alcalá Zamora, lo hice en su propio escrito y en sus propias memorias, la Constitución del 31 era una Constitución que invitaba a la guerra civil, porque estaba hecha, concebida con la idea de enfrentar a unos contra otros, y así fue interpretada y aplicada. Y además, Largo Caballero, el Lenin español, él lo dijo vez tras vez, nuestra bandera no es la bandera tricolor, nuestra bandera es la roja soviética. Pero es que lo del tema del gobierno del Frente Popular, basado en el pucherazo, que lo acaba de comentar Sergio brillantemente, y es que es así, porque eso rompe completamente el mito. Es decir, desde el momento en el que hay un fraude electoral, se destituye ilegalmente a Alcalá Zamora y se establece la indisolubilidad de las Cortes, estamos hablando de que el gobierno del Frente Popular no fue un gobierno democrático, con lo cual el mal llamado golpe de Estado, que en el fondo fue una sublevación militar, no lo fue contra un régimen democrático, lo fue contra un gobierno autoritario que era el Frente Popular. Porque si viene de una ilegitimidad de origen, ¿de qué legitimidad está hablando esta gente? Y paralelismos con la situación actual, porque esta gente hace siempre lo mismo, es decir, innovan muy poco. O sea, es que iban 100 años haciendo lo mismo. No, es igual. Y dice, coño, sean un poco más originales. El gobierno del Frente Popular viene del golpe del 34, que lo primero que hace es amnistiar a esta gente. Los amnistia, los saca a las calles y le da un estatus de semilegalidad a las fuerzas políticas y a los grupos políticos del Frente Popular. Es el verdadero germen, ¿no? El 34, ¿no? La motorizada de Indalecio Prieto. Eso era una policía política. Bueno. A Franco, los militares sublevados los llamaban Mis Canarias 1936. Sí, es verdad, lo llamaban así. Sobre todo Queipo. Bueno, es que se hacía de rogar. Es que Queipo le odiaba. O sea, Queipo es que detestaba. Y Paca la Culona y Mis Canarias. Paca la Culona. Pero es que, además, o sea, Franco, tengamos en cuenta de que cuando él se subleva, ¿no? La propaganda que hay lo hace todo como si Franco hubiese sido como un auténtico director maquiavélico de la sublevación. Es decir, Franco fue un hombre que fue el último que se sublevó y hasta casi en contra de su voluntad, porque una de las cosas que él hace en esa primavera trágica es mandarle una carta a Santiago Casares Quiroga para decirle, oiga, o meten ustedes a esta gente en vereda o aquí se está cociendo algo gordo. Es decir, esa no es la comunicación de un militar pretendidamente golpista. Sí, y él lo decía, yo soy beligerante contra el fascismo. Eso lo dijo en el Parlamento. Pero es que, además, Santiago Casares Quiroga, una de las conductas más infames que amparó, bueno, de mi punto de vista, dos. La primera, que fue lo que hizo que gran parte de la sociedad civil fuese a apoyar a los militares. Y es que cuando matan a Calvo Sotelo y lo tiran al cementerio, lo que hace el gobierno es sabotear la investigación judicial. Posteriormente saca una ley que establece la responsabilidad política de los jueces
y se empieza a tramitar una legislación en el Parlamento del Frente Popular que la insta al Partido Comunista y la apoya a los grupos parlamentarios de la izquierda para empezar a disolver partidos políticos, entre ellos la CEDA y las Juventudes de la antigua Acción Popular. Estos tíos lo intentaron desde el primer momento. Sí. Quiero decir que a mí me gustaría separar lo que es la radicalización que hay a lo largo de la República de la intención radical que algunos líderes ya traían de manera congénita. Sí. O sea, en el momento de las elecciones de noviembre del 33, cuando se producen las elecciones de noviembre del 33, que emergió Alejandro Lerroux como jefe de gobierno porque Alcalá Zamora no se fiaba de Gil Robles, una de las cosas que deja escrita Diego Martínez Barrio, y ahí está la fuente que se pueden comprobar, es el hecho de que primero Azaña y luego Juan Negrín, que sería el último jefe de gobierno de la República, se dirigen a él para decirle, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a anular las elecciones, vamos a confeccionar una nueva ley electoral que nos beneficie y volvemos a repetir las elecciones. Es decir, le pidieron un auténtico golpe de Estado parlamentario, o un golpe de Estado a secas, y él se tiene que negar. Es decir, esta gente desde el primer momento estaba negando la legitimidad democrática de otro grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esa gente, los que estaban en el otro lado, se vieron permanentemente a la defensiva en un sistema que iba a la ofensiva con ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? Al hecho de que cuando tú ya tienes completamente seguro que no puedes vivir en paz en un sistema que se ha encargado al líder de la oposición o a uno de los líderes de la oposición y que el gobierno, lejos de castigar a los culpables, lo que está haciendo es exigir responsabilidad a los jueces, sabotear la investigación judicial y plantearse ya tramitar legislación para ilegalizar a los grupos, dices, es que o te sublevas o te matan. Y eso fue lo que provocó, en última instancia, la sublevación militar, que de hecho, contrariamente a lo que la gente piense, esa sublevación no era una sublevación fascista ni nada. De hecho, si uno ve los datos electorales, se dará cuenta de que la Falange había obtenido un resultado ínfimo. Claro. O sea, tanto así que Primo de Rivera perdió la inmunidad parlamentaria y por eso lo pudieron meter en la cárcel. Es decir, no era un golpe fascista, era un golpe de Estado que de hecho podríamos decir que era republicano, porque en las instrucciones que cursó Mola inicialmente, en mayo creo que fueron, en esas instrucciones se decían dos cosas. Primero, que el directorio militar resultante respetaría el régimen republicano. Segundo, que las conquistas conseguidas por la clase obrera, es decir, refiriéndose a la reforma agraria, no serían derogadas de inmediato y algunos elementos que fuesen válidos se mantendrían. Luego, posteriormente, el desarrollo de la guerra hace que la cosa cambie y se convierta en otra cosa. Tanto es así que cuando tiene lugar la batalla en Badajoz, con la matanza y toda la historia, los militares que venían iban con la bandera tricolor, porque la bandera tricolor no se cambia hasta octubre, es decir, no se cambia la tricolor por la bicolor, por la roja igualda no se cambia hasta octubre, y esa batalla tiene lugar en agosto. Y entonces los defensores decían, estos vendrán a auxiliarnos y venían a atacarles. Entonces se da la fatal paradoja de que en esa batalla los militares sublevados iban con la bandera tricolor republicana y muchos de los que estaban defendiendo la posición republicana llevaban banderas socialistas y anarquistas. Entonces, decir que fue un golpe de Estado fascista es estar completamente ajeno a la realidad. Y es el mito que esta gente tiene para englobar dentro del término fascista a cualquiera que meta un mínimo de matiz revisionista en el análisis de esta cuestión. El mito que siempre que ha permeado, y de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo, que ha permeado incluso en muchos académicos y muchos analistas, que claro, lo dicen como si fuesen verdad de verdades, y si tú discrepas sobre esto eres un franquista. Ya cuando te han dicho que eres un franquista ya se acabó el debate, ¿no? Hay que tener en cuenta también el ligamen que hay entre el Frente Popular durante la República y el Frente Popular durante la guerra, que no es diferente, es el mismo. Porque se nombra jefe de gobierno, primero está José Giral, bueno, primero es Diego Martínez Barrio, que intenta negociar con Mola. Mola le dice, mira, es que como pactemos, los dos mereceremos que nos arrastrase nuestras propias masas. Es decir, ya la cosa ha llegado a un clima de violencia del que no me puedo sustraer. Porque Mola sabía sobre la Correquete en Pamplona. Si pacta ahora con Martínez Barrio, a Mola lo sacan de ahí y lo arrastran como a Godoy por las calles. Eso hubiese pasado. Pero es que después, a quien se nombra como jefe de gobierno, bajo la autoridad del cual se produce la matanza de Paracuello, es Largo Caballero, el Lenin español. De hecho, Stalin, que era mucho más inteligente que Largo Caballero, le escribe una carta y le dice, oye, mira,
para que no perdáis el apoyo de la democracia y tal, que os va a hacer falta, convendría que, bueno, dejaréis el tema de la expropiación, limitaréis el tema de la ejecución, en fin, vamos a darle un barniz democrático a todo esto. El contexto que hay en España no es el contexto de la Revolución Rusa que tuvimos nosotros. Y Largo Caballero, que era una lumbrera, va y le dice a Stalin, le dice: aquí déjese de historias, que ya las formalidades democráticas hace tiempo que las hemos abandonado. Y vamos con el tema de Largo Caballero, que él mismo le había dicho a Stalin que se olvidara ya de moderación, que ellos el formalismo democrático lo habían abandonado hace mucho. Y Largo Caballero es quien autoriza la matanza de Paracuello, es decir, la matanza de Paracuello, independientemente de lo involucrados que pudieran estar los asesores soviéticos, fue de matriz puramente española, es decir, fue una limpieza de la retaguardia, y eso fue permitido por el gobierno. Lo digo para los que hablan de violencia de incontrolados y el gobierno impotente que quiere. Mentira, el gobierno organizó la represión. Tanto es así que organizó la represión que posteriormente, ya durante la época de Negrín, crea el SIM, el Servicio de Información Militar, que era una policía política del régimen republicano infiltrada por el NKVD y organizada principalmente por socialistas. De hecho, la creó Indalecio Prieto, segunda vez que nos sale aquí ya, para actividades que no son precisamente humanitarias. Y de hecho, el mismo Juan Negrín coge y cuando habla con Marchenko, que era el encargado de negocios de la Unión Soviética aquí, que le manda un informe a Voroshilov, que era uno de los acólitos de Stalin, dice: Juan Negrín ya dejó muy claro que cuando aquí termine la guerra, lo que va a surgir es un gobierno de frente único, de partido único, o una dictadura militar, porque no tiene ningún tipo de sentido que hagamos la guerra contra Franco para que luego haya unas elecciones libres y estos tíos vuelvan a ganar o se alcen con la victoria, reconociendo de manera implícita el tema de lo del fraude, ¿no? Porque cuando dice que se vuelva a conseguir el poder por parte de la derecha, es que en algún momento de manera legítima se tuvo que hacer. Entonces, esto está demostrado históricamente, tumba completamente todo este relato absolutamente falsario, implementado obligatoriamente por la Ley de Memoria Histórica, que es una ley absolutamente totalitaria, para reescribir la historia y decirle a la gente y a los historiadores lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar y cómo se tienen que enseñar esto. Y es mentira. En la guerra civil, la democracia no la defendió nadie, ni uno ni otro. Y por eso fracasó la República. Es decir, el fracaso de la República provoca la guerra civil. No el golpe hace fracasar la República, que es muy diferente. Pero eso viene, eso viene incluso de antes. O sea, pongámonos también en la psicología de los que vivían en ese tiempo. Y no nos olvidemos de que la guerra civil española tiene que ser analizada desde la órbita, y aquí los especialistas me corregirán si eso no es así, de lo que había pasado en la guerra civil rusa, que es un conflicto muy desconocido, pero totalmente determinante. La guerra civil rusa, entre los blancos y los rojos, ¿no? Entre el gobierno de Lenin, que había saboteado y diluido una asamblea constituyente votada libremente por los rusos para imponer una comisariocracia. Eso fue buenísimo. Dice, vamos a hacer, perdona que te interrumpa, fue buenísimo, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Democrático, no sé, un día duró. Un día. Como salieron diciendo, hombre, si hemos hecho la revolución, ¿cómo es posible que el pueblo siga votando a los moderados? Pues se acabó un día duró. Claro, sí, pero además... A tomar por culo la democracia en Rusia. Pero claro... Además, los bolcheviques eran la minoría. Claro. La minoría. Ganaron los socialrevolucionarios, lo de Kerensky. Ganaron lo de Kerensky. Traidores, decía. Claro. Es un traidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Esa guerra es terrible. ¿Por qué? Porque los bolcheviques la libran basándose en la lógica de Marx, del exterminio de clases. Que, por cierto, él lo dice. No lo dice en el Manifiesto Comunista, pero tiene otros escritos cuando habla de las revoluciones en Europa del Este, Hungría, el panslavismo y todo esto. Marx decía que el destino de las clases y de los grupos reaccionarios era perecer en el holocausto revolucionario, y que lo mejor que podía hacer esa gente era morirse cuanto antes para que la revolución pudiese abrirse paso. Eso lo dice Marx y lo dice Engels, que no tenían pelos en la lengua precisamente. Bueno, pues cuando los bolcheviques toman el poder aplican esa lógica. Entonces ellos llevan a cabo una guerra genocida, una guerra asesina. De hecho, los primeros en utilizar el gas para exterminar poblaciones civiles son los bolcheviques en la rebelión de Tambov de 1921, que tenían gas mostaza de los arsenales zaristas. Decían, bueno, ¿qué pasa aquí? Eran campesinos que se estaban sublevando contra el comunismo de guerra. ¿Y qué hace Lenin? Suelta el gas ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de eso llega Stalin. Pero es que Stalin se ha cargado a más de 10 millones de personas en una colectivización.
es que ha matado de hambre a millones de ucranianos. Entonces, eso sucede en los años 20 y los años 30. Cuando está ya la Guerra Civil Española en el 36, hay mucha gente que sabe eso. Entonces dice, coño, es que estos tíos como ganen, nos pasan a cuchillo como mínimo. Y que eso la gente no podía saberlo en ese momento. Quiero decir, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y tal, es decir, es post facto. Pero en el momento en el que tiene lugar la sublevación militar, hay que tener en cuenta también, de hecho, hay un libro muy interesante que seguro tú conocerás, pasa que no me acuerdo ahora mismo del nombre del autor, macho, se llama Soldados de Franco, y es un estudio demográfico de la extracción social de los soldados que combatieron con Franco. Es decir, excluyendo las milicias, Falange y los Requetés, que sí eran más ideologizados, pero lo que era, digamos, la soldadesca, te encontrabas de una extracción social muy amplia, muy grande, y tener en cuenta las levas obligatorias que había. Pero quiero decir con esto que la sublevación militar no hubiese triunfado si no hubiese tenido un componente de apoyo social importante. Y ese componente de apoyo social importante viene de mucha gente que temía tanto la perspectiva de una dictadura revolucionaria, porque sabía las millones de personas que estaban asesinando en ese momento en la Unión Soviética, que dijo, mira, es que ya no es cuestión de democracia, es que entre Guatemala y Guatepeor te quedas en Guatemala, que tengo una dictadura militar, bueno, sí, pero es que lo otro es 10 veces peor. Y ese fue el criterio que utilizó mucha gente para apoyar la sublevación militar y que mantuvo a Franco. Es decir, los años de paz de Franco no se mantuvieron solamente por medio del poder coercitivo del terror, ¿no? O de la dictadura, sino porque constantemente recordó a la gente cuál hubiese sido la alternativa. Eso duró durante un tiempo, no duró para siempre, pero eso era así. Y yo no hablo aquí de que eso fuese malo o fuese bueno. Digo que fue. Entonces, claro, cuando hubo una parte importante de la población que apoya una sublevación militar, está claro que el régimen de la República, el sistema de la República, no era una democracia funcional normal. Era una anormalidad, funcionaba con anormalidad. Por eso se produce la sublevación. Eso que tú has dicho es especialmente revelador si se pone en contraposición al gran fracaso del Ejército Popular. Claro. Porque la República o el Frente Popular disuelve el ejército, lo cual es un auténtico error, y luego tiene que crear otro de cero. Bien, el Ejército Popular, como es sabido, es más efectivo a nivel defensivo que a nivel ofensivo. Y uno de los grandes problemas que tenía, aparte de la politización que había, que implicaba que se tomaban decisiones de carácter militar, pero con motivación política y no por criterio estrictamente militar, era precisamente que cuando iba a tomar una ciudad o iba a tomar una posición, tenía esa sensación de horror vacui, es decir, horror al vacío. Pasó, por ejemplo, a la ofensiva con Zaragoza y hasta cierto punto en Teruel. Vas y tomas una ciudad, o tienes que tomar una ciudad, pero ¿qué es lo que le pasaba? Iban avanzando las tropas de vanguardia, y las tropas que iban más a la retaguardia, en vez de seguir a esa vanguardia, se dedicaban a tomar pueblecitos, a tomar villas, a tomar aldeas. Entonces realmente no había una continuidad en la propia ofensiva, con lo cual al final tenía que detenerse o esa vanguardia era fácilmente rodeada. Entonces, claro... Que es lo peor que le puede pasar a un ejército en términos militares, que te rodeen. Claro. Eso es lo peor que te puede pasar. Te puede pasar 10.000 cosas. Ahora, que te copen y te rodeen, eso es lo que no se puede permitir bajo ningún concepto. O sea, al mariscado general que le copen, que hay que pegarle un tiro. De primero de estrategia. Eso primero. Que la guerra la pierde el Frente Popular. Eso mismo pasó en Teruel. En Teruel, si en vez de dedicarse pueblo por pueblo a tontear, y a masacrar y a violar, pues si en vez de hacer eso lo que hacen es embolsar, pues hubiese tenido mucho más éxito. Y particularmente que para mí... Nos queda un minutito, ¿eh? Para mí es una de las batallas decisivas de la guerra civil en Brunete. Es decir, la ofensiva de Brunete del Ejército Popular se deja ahí un montón de hombres y de recursos que aparte, una vez que termina esa ofensiva, ya la aviación sublevada mantiene la supremacía en el espacio aéreo durante ya toda la guerra. Te das cuenta de que la guerra, por ese tipo de desastrosas ofensivas que desangraron al Ejército Popular, lo que trae como consecuencia es que la guerra la pierde el Frente Popular. No es tanto que la gane Franco, que la gana, pero es que la pierden ellos, porque ellos tenían un montón de recursos, tenían la industria, tenían la reserva de oro, lo tenían todo. De hecho, se lo dijo Indalecio Prieto una tercera vez que lo sacamos aquí a colación. Dijo, es que aunque vuestro valor ascendiese a lo legendario, no podréis igualar los recursos que tenemos.